capítulo 2. Desde el versículo 1 al 5 vamos a leer en esta noche. Palabra de Dios. Palabra de Dios para ti. Palabra de Dios para la iglesia. Recíbela. Vamos a leer juntos. Así que respire profundo. Tome aire porque usted va a declarar vida. Usted va a declarar la palabra, la bendita y siempre viva palabra de Dios. Lo hacemos juntos, capítulo 2, versículo 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y usted tiene ahí la síntesis que dice: los enviados anuncian el testimonio de Dios. Predican con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe esté fundada en el poder de Dios. Diga conmigo en esta noche: poder de Dios. El Espíritu Santo, a través de la palabra y las predicaciones de nuestro pastor hasta aquí, nos vino diciendo que la iglesia de Corinto fue enriquecida en Cristo Jesús, en toda palabra y ciencia, por tener confirmado de parte de Dios el testimonio de Cristo. Por lo tanto, estaban completos en todos los dones y en todas las cosas. Y ahí surgió un ruego del apóstol, que es el ruego de Dios. Por tanto, surgió un ruego del Señor a vivir en unidad perfecta en el cuerpo, sin partidismo, sin divisiones. Claro, estos 4 nombres que mencionaba Pablo eran 4 hombres tremendos. Un Apolos que era elocuente, poderoso en palabras. Claro, la gente muchas veces se deja llevar por lo impresionable de algún líder, y a veces, sin querer, el propósito de Dios, que es exaltar al Cristo crucificado, se pierde de vista. Pero ahí Pablo tuvo que venir a corregir. Algunos dicen: yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. Y era algo que no estaba bien en la iglesia, porque en la iglesia hay alguien solamente que merece toda la gloria, por más que hayan siervos tremendos en la palabra de Dios, y el único que merece toda la gloria es el Señor Jesucristo. Por eso, sabiendo que la palabra de la cruz es locura para los perdidos, pero dice que para los que somos salvos, para la iglesia, es poder de Dios. Por tanto, debían cuidar de no poner su confianza en la sabiduría de los hombres. Claro, ellos estaban allí en Asia Menor, con una gran influencia de la doctrina, la cultura griega, era muy fuerte. Y tenían que corregir eso, no confiar en la sabiduría humana. Fíjese que cada vez el hombre evoluciona más en su sabiduría, pero jamás va a poder resolver los problemas de la vida. No va a poder resolver el problema de las enfermedades.
el problema de la muerte, el problema de las guerras, el problema de los problemas climáticos, los terremotos, cosas que siempre los superarán, porque solo Dios puede dominar toda la existencia. Por eso nos conviene abrazar la sabiduría de Dios. Cristo es poder y sabiduría de Dios. Amén. Y Dios está aún dispuesto a destruir la sabiduría de los hombres. Porque el hombre no va a llegar a Dios a través de la sabiduría humana. Al contrario, en la sabiduría humana usted no va a hallar palabra de Dios, ni un mensaje de esperanza. Por eso la iglesia tiene un llamado. La iglesia ha sido llamada a ser cuerpo de Cristo, sabiendo que Cristo Jesús es poder y sabiduría de Dios, pero también es justificación, también es santificación, también es redención. Y ahí es donde todos debemos gloriarnos. Pablo dice, si en algo me he de gloriar, va a ser en esto, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y ahora sí, los enviados anuncian el testimonio de Dios. La iglesia es enviada. Tú eres un enviado de Dios. Por eso dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Él no fue como el super Pablo. Ahí llegó el super Pablo. Ahí llegó el que tenía las credenciales, la unción, el respaldo divino. Pero él no se enseñoreó. Él fue con una actitud humilde. Él le estaba diciendo, hermanos en Cristo, cuando fui a ustedes para hablarles el propósito, los planes, los secretos de Dios, no lo hice con palabras difíciles, ni traté de impresionarlos, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Hermano, cuando nosotros levantamos nuestra mirada y contemplamos al Cristo, al crucificado, Dios va a obrar grandemente y la unción de Dios va a operar. Él les estaba diciendo, pues me propuse, al contrario, decidí hablarles solo de Cristo y principalmente de su muerte en la cruz. Esto es lo que necesita el mundo oír. Jesús murió en una cruz por amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio, entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pablo no se dejó distraer por el comportamiento de algunos, no se dejó afectar, sino que él conocía su vocación, su llamado. Ya no vivía él, mas ahora Cristo vivía en Pablo. Ya no vivo yo, dijo él, dijo Pablo, mas ahora Cristo vive en mí. El apóstol fue enviado por Dios a la iglesia de Corinto con un solo propósito, el de anunciarles lo que habían recibido. ¿Y qué habían recibido? El testimonio de Dios. Diga conmigo, el testimonio de Dios. La palabra testimonio significa declaración que hace una persona para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho, por haber sido testigo de él. Es una afirmación de algo. Pero también aquel que testifica, que da testimonio, es porque fue testigo, es testigo también. Y el testigo, en su acepción más amplia, es aquella persona que es capaz de dar fe de un acontecimiento por tener conocimiento del mismo. Sabe lo que está diciendo, sabe lo que está hablando, conoce lo que dice. Por tanto, la palabra
da testimonio de Cristo, del Hijo de Dios. En Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto lo dijo Juan, lo escribió Juan, porque él fue testigo también. En Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras dan testimonio de Jesús. Juan el Bautista también dio testimonio y dijo, Juan dio testimonio y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Permanentemente dice, viene uno detrás de mí, que es más poderoso que yo. Yo bautizo en agua, mas el que viene detrás mío los va a bautizar a ustedes en Espíritu Santo y fuego. Yo soy Juan, un enviado, el que iba a prepararle camino al Señor, pero no soy digno, dice, ni siquiera de desatar la correa de su calzado. El que venía detrás de él era lo importante, y él testificaba, daba testimonio de lo que iba a suceder. El Padre da testimonio del Hijo. En Juan 8:18, Jesús dijo, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre da testimonio de mí. Hermanos, el testimonio de Dios no lo puedes callar. Todos tuvimos un encuentro con Él. Un día Él se nos reveló a nuestras vidas y hoy lo conocemos. ¿Cuántos tienen el testimonio de Cristo en sus vidas? Algunos. ¿Cuántos? Todos. Todos tenemos el testimonio de Cristo en nuestras vidas. Amén. Cristo Jesús, hermanos, el Cristo es el testimonio de Dios. En 1 de Juan 5:10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree en el Hijo le ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Por tanto, Pablo se propuso no desviar su atención de aquello que era lo importante. ¿Sabe qué era lo importante? El testimonio de Dios. Pero también era sumamente importante la cruz de Cristo. Él no se dejó, él enfocó bien, él no se distrajo. Siempre van a haber cosas que a usted le quiere distraer, cosas familiares, problemas, circunstancias, necesidades que le quieren quitar el enfoque. Quiere que usted enfoque la atención hacia otro lado. Pero Pablo no se dejaba distraer por nada. Y él estaba bien enfocado. Por lo tanto, se propuso no desviar su atención de aquello que era lo importante. Siempre hay algo, cosas que son necesarias, pero siempre está lo importante. Y él sabía muy bien qué era lo importante por su llamado, para lo que Dios quería. La cruz de Cristo. Diga conmigo, la cruz de Cristo. Por tanto, como iglesia, podemos gloriarnos solamente en la cruz de Cristo. En Gálatas 6:14 dice, en cuanto a mí, Dios me libre de gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo será para mí un crucificado y yo un crucificado para el mundo. Para él el mundo había muerto y él había muerto para el mundo.
Ahora, esa es la actitud, esa es la manera de vivir que debemos tener. Ya no vivo yo, ya no vives tú ahora, mas Cristo vive en nosotros. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Por eso, hermanos, el crucificado, el Jesucristo crucificado, el Cristo crucificado es motivo de gozo, de deleite, de consuelo, de paz, de esperanza, de confianza, es fundamento. Es un lugar de refugio la cruz. Hay descanso, hay alimento, hay medicina. Pablo no pensaba en lo que él había hecho o sufrido. Muchas veces él estaba en cárcel, con hambre, con desnudez, en naufragios, en azote, maltratado, perseguido, calumniado, criticado. Pero él no dejó desviar su visión, su atención en lo importante. Lo importante, hermanos, es que él había recibido vida eterna, tenía un llamado de Dios y él iba a alcanzar la meta. Y tú también vas a alcanzar la meta si no te desenfocas. Hay cosas que nos quieren sacar, hay cosas que nos quieren desviar la atención. Y Pablo es un buen ejemplo de cómo debemos movernos. Por eso, hermanos, sepamos que la cruz de Cristo trajo grandes cambios en todas las cosas. Jesús dijo allí en un momento, consumado es. Se consumó el sacrificio, fue acepto por el Padre y Dios lo resucitó, lo levantó de entre los muertos y lo sentó a la diestra de Dios Padre. Amén. Le puso punto final al diablo, al mundo, al viejo hombre, a la carne. Le puso punto final. Terminó con el pecado. ¿Terminaste con el pecado? Ya no es injusto que ciertas cosas sigan operando. Es injusto que el pecado todavía pretenda enseñorearse de nosotros, porque ya fue vencido. Amén. Así que no practicamos más el pecado. Ahora somos de Dios. Ahora vivimos para Dios. Por eso el segundo punto dice, predican. Los que tienen el testimonio de Cristo, los que no se desenfocan, los que tienen claro lo que significa la cruz, el crucificado, el Cristo crucificado. Predican con demostración del Espíritu Santo y de poder. Una característica de los hombres de Dios, permanentemente, lo que ellos hacían, tenían una demostración, un respaldo de Dios. Lo que ellos hablaban permanentemente detrás de lo que decían, Dios lo respaldaba. Un Elías que enfrentó ahí a toda una nación en Israel. El rey Acab trajo a todos los profetas de Baal. Y ahí un Elías solo que creía en Dios, que sabía la importancia que tenía lo que él decía y a quien él conocía, el verdadero Dios. Confrontó con 450 profetas de Baal y él los desafió. Y ahí le dijo, a ver si lo que ustedes dicen es Dios, vamos a adorar a ese Dios. Pero si el Dios que yo tengo es Dios, toda la nación lo va a adorar. ¿Hasta cuándo, les decía, claudicaréis entre dos pensamientos? Hermano, no hay nadie más. El mundo tiene ofertas. Anda el gauchito Gil. Anda a San Pantaleón, San Roque. Anda la Virgen de allá, de acá. ¿Hasta cuándo? Hermanos, si el Dios que tenemos es el verdadero Dios, la gente, el mundo lo va a conocer. Porque Él va a demostrar en este tiempo, con señales, prodigios, milagros, maravillas, que Él está a favor de la iglesia. Y que Él va a respaldar la palabra, su palabra.
la sana doctrina, la declaración de fe, Dios la va a respaldar. Porque es el más interesado en que eso corra y la palabra de Dios sea glorificada. Así que, hermanos, acostúmbrese a experimentar lo sobrenatural, a experimentar milagros. Los milagros son normales para los hijos de Dios. Los milagros son naturales para los que somos nueva criatura. Lo imposible es normal que se revierta. La muerte no puede enseñorearse. El pecado no puede vencer. El diablo ya está vencido. Los que creemos en Dios andamos en situaciones sobrenaturales. Jesús se movía en lo sobrenatural. Jesús no tenía problemas con nada porque Él estaba en un nivel, en una dimensión, diga conmigo, dimensión sobrenatural. Y usted es hijo de Dios. Muévase en esa dimensión sobrenatural y experimente, compruebe el poder de Dios. Es hermoso ver a Dios hacer las cosas, ver el respaldo de Dios. Jesús caminó sobre las aguas y aún Pedro caminó sobre las aguas. Ahora eso es, en la física es locura. ¿Cómo? Si yo peso 100 kilos o 90. ¿Se imagina caminando sobre el agua? Hermano, Dios es todopoderoso. Acostúmbrese a experimentar lo sobrenatural. Pero miren lo que dice Pablo. Estuve entre vosotros, versículo 3, con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Él no tenía por qué hacerse ver. Él no tenía que demostrarle nada a nadie. Él no tenía que chapear. Él no tenía que hacer nada. Él no tenía que demostrarle a nadie nada. Porque todo lo que Dios le había dado, Él lo llevaba en sí. Entonces no necesitaba decir, acá estoy yo, che, présteme atención. No. Dice que Él, cuando se acercó para enseñarles y anunciarles el mensaje, dice, me sentía poco importante y temblaba de miedo. Ahora, Él no era así. Recuerden que Él se llamaba Saulo de Tarso. Dice, no fui a ustedes como un sabelotodo, ni usé palabras elegantes, solo dejé que el Espíritu Santo mostrara su poder y su gloria y los convenciera. Muchas veces, hermanos, no necesitamos forzar, ahí pelear para que el otro se convenza. El Espíritu de Dios va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Usted predique la palabra de Dios. Sí, dele un fuerte aplauso al Señor. Dios hará. ¡Aleluya! Dios hará. Este es el tiempo, hermano, donde señales, milagros, maravillas, Dios va a comenzar a hacer a través de la iglesia, a través de los pastores, de los líderes, por medio de la mano de los pastores. Dios va a empezar a sanar, a liberar. Los endemoniados van a tener que ser libres. Vemos al apóstol Pablo, al siervo del Señor, que se movía con debilidad, con un temor reverente, aún teniendo respaldo divino, siendo enviado y teniendo el cargo. Él se movía entre los hermanos con una actitud, diga conmigo, de humildad. No se presentó como el que manda. Él aprendió a conducirse en la casa de Dios. Él sabía respetar a la iglesia, respetar a los hermanos, honrar a los hermanos. Pero recordemos que Pablo también fue un Saulo de Tarso,
un hombre celoso de la doctrina de sus padres, un hombre instruido en una universidad de Gamaliel, farisea, con autoridad delegada de sus autoridades para prender a la iglesia, para matar a la iglesia. Un hombre enérgico y con mucho temperamento era él. Pero ahora es tierno, es manso, es humilde. Y lo interesante es que Saulo pasó a ser Pablo en un abrir y cerrar de ojos. Él pasó de ser esto a una persona humilde, mansa, en un abrir y cerrar de ojos. Pero sépalo que hay algunos que tardan 40 años. Hay algunos que tardamos toda una vida. Y eso no quiere Dios. Un Moisés tardó 40 años para ser el hombre más manso de toda la tierra. Hermano, no esperemos 40 años. Hoy es el día para humillarnos delante de Dios y reconocer que necesitamos tener una actitud de humildad. Porque nadie será fuerte en su propia fuerza. Amén. Pero ahora vemos a un hombre de Dios, un enviado con humildad, mansedumbre y sabiduría de Dios. Y sepamos que muchas cosas por medio de su sabiduría, de su debilidad, ahí en esa debilidad se acrecentaba fuertemente el poder de Dios. La demostración del poder de Dios es una característica de los siervos de Dios. ¿Qué significa demostrar? Manifestar prueba de una exhibición por la operación del Espíritu Santo. Pablo fue un hombre sumiso, pero también fue un hombre firme en las cosas de Dios. Y también la unción, la manifestación del Espíritu Santo operó. Ahí dice la palabra en Hechos 19, 11 y 12. Leemos que hasta los pañuelos y los delantales que había tocado Pablo los llevaban a los enfermos y sanaban al recibirlos. Lucas escribió el libro de Hechos, es el autor del libro, y dice que Dios hacía milagros extraordinarios por la mano del apóstol. Dios hacía grandes milagros por medio de Pablo, tanto que a los pañuelos o las ropas que habían sido tocadas por su cuerpo eran llevadas a los enfermos y estos se curaban de sus enfermedades y los espíritus inmundos salían de los cuerpos. El poder de Dios, la manifestación del Espíritu Santo y el poder operaban en este hombre. Recuerden cuando Pedro y Juan subían al templo a adorar, ahí estaba un lisiado, un hombre imposibilitado de andar, casi 40 años, ahí postrado, lisiado. La sabiduría del hombre no lo pudo levantar. Las limosnas no lo pudieron sanar. Pero pasó este hombre, Pedro y Juan, y le dice, míranos, míranos. No tenemos lo que el mundo tiene, pero lo que tengo te voy a dar. En el nombre del Señor Jesucristo, levántate. Y ahí mismo se levantó. Y ese hombre que era imposibilitado de andar, anduvo. Ese hombre que era imposibilitado de entrar a adorar a Dios en la casa de Dios, entró. Y Dios restauró su vida. Estamos para cosas grandes. La iglesia fue llamada para cosas grandes. Pero a la palabra te va a acompañar las señales. Las señales no es lo importante. Lo importante es la palabra. Pero la palabra es respaldada por las señales. Van juntas. Van juntas. No podemos decir algo y después no sucede nada. No. Todo aquel que es de Dios y declara algo, Dios lo respalda. Dios te respalda, iglesia. Cuando declarás la palabra de Dios, Dios te respalda. Amén.
Dice la palabra de Dios en Hechos 5:15, búsquelo conmigo. Hechos 5:15. Dice así, el 14 también vamos a leer. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Quedaban sanos. Aún los de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Y diga conmigo, todos eran sanados. El poder de Dios no ha cambiado. La mano de Dios no se ha cortado. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos. Por lo tanto, hermano, créale a Dios. Hable la palabra, dé testimonio de Jesús. Hable del Cristo crucificado. Y vamos a experimentar que la fe va a estar fundamentada en el poder de Dios. ¿Todo esto para qué es? Para que la fe esté fundada en el poder de Dios. La fe se fundamenta en Dios. La fe se fundamenta en la palabra de Dios. La fe se fundamenta en el poder de Dios. Amén. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Está diciendo así que ustedes creyeron en Dios, no por medio de la sabiduría humana, sino por medio del poder de Dios. El día que yo me convertí al Señor, yo experimenté el poder de Dios. Nosotros vinimos a esta iglesia, nuestro pastor, ya hacía un tiempo que estábamos viniendo, pero ese día fue tremendo. Porque ese día Susana y yo pasamos, aquí había una campaña donde está el lavadero, y ahí vino el hermano Carlos Anacondia cuando recién comenzaba su ministerio, y llegamos yo y Susana. Y ahí pasamos, y me acuerdo que era un lugar que había tierra, estos bancos estaban allí, así que imagínense la edad que tienen los bancos. Y pasamos adelante y el hermano solamente impone las manos. Yo sentí como un fuego que entró en mi vida y me caigo de rodillas. Cuando reacciono, miro así y veo a Susana tirada en el piso, hablando en otro idioma. Tremendo. Y yo digo, ¿pero qué le pasa? ¿Por qué ella habla en lengua y yo no? Y un hermano del instituto dice, tranquilo, tranquilo, Dios la está llenando. ¿Para qué le dijo eso? Yo creí que a ella la llenaba y a mí no. Pero yo había recibido algo que me caí de rodillas. Bueno, hermano, Dios da a todos abundantemente y sin medida. Todos recibimos lo que necesitamos. Y lo tenés. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, podemos afirmar que siempre se va a confrontar la sabiduría de los hombres versus el poder de Dios. Muchas veces, hermano, en este tiempo va a acontecer que va a ser tan dura, tan confrontada la situación, la oposición, que Dios tiene que obrar sobrenaturalmente. Gloria a Dios por esa circunstancia. Siempre que hubo situaciones límites, Dios obró. ¿Recuerdan cuando Sadrach, Mesach y Abednego fueron lanzados vivos al foso de los leones, con un fuego que te quemaba hasta 10 metros alrededor? Ellos fueron lanzados vivos a ese lugar y Dios operó sobrenaturalmente y ni uno de sus cabellos fueron tocados.
Y hermano, este es el tiempo donde Dios va a hacer milagros extraordinarios. Porque tan solo afirmamos la palabra de Dios, declaramos la palabra de Dios, creemos a la palabra de Dios, creemos el testimonio de Dios, predicamos al Cristo crucificado y sabemos que la fe está fundada en el poder de Dios. Por lo tanto, Dios va a respaldar a la iglesia. ¿Lo cree? Por eso, hermano, para el apóstol era tan importante que la iglesia de Corinto esté bien afirmada sobre el poder de Dios. Y este es el tiempo donde el poder de Dios se va a desatar. Vas a ver cosas sobrenaturales. Esta mañana oramos. Un hermano se había quemado todo el brazo y vino con todos los brazos llenos de llagas. Cuando oramos al final, vino a mostrar los brazos que estaban secos, sanados. El hermano Miguel oró por un nene de 2 años que se había quemado y estaba internado en terapia intensiva. Hoy llamaron que mañana le dan el alta. Hermano, es el tiempo de Dios, donde vas a experimentar lo sobrenatural. Es natural, no estamos diciendo nada extraordinario. Tiene que suceder. En Colosenses 1:23 dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Hermano, Jesús es la cabeza de la iglesia. Y nos ha sido ejemplo, un buen ejemplo a seguir. ¿Cuál fue su conducta? ¿Cuál fue su obra? Dice el apóstol Pedro en Hechos 10:38, y quédese ahí porque ahí vamos a terminar. Vosotros sabéis cómo ungió Dios a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La Biblia dice que si se escribirían todos los hechos de Cristo en la tierra, no hubieran alcanzado los libros de los libros para contener todo lo que Jesús, el Padre, hizo a través de Jesús. Y hermano, tampoco van a poder contener los libros de los libros lo que Cristo hizo y va a hacer a través de su amada iglesia. Imagínese usted lo que Dios va a hacer. Jesús estaba limitado a tiempo, a espacio, a lugar, pero la iglesia está en todo el mundo. Y Dios va a derramar su Espíritu Santo de una manera, y se viene, hermano, el gran avivamiento, donde la gente va a correr a Jesús. La gente no da más. La gente está esperando que le hablemos la palabra de Dios para venir y correr a los pies de Cristo. Amén. Este es el tiempo de Dios. Por eso quiero que vaya ahí al libro de Hechos, capítulo 10, versículo 1. Dice la palabra que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. ¿Saben qué era? Un italiano. Pedro tuvo problemas con esto porque él era judío y los judíos no se hablaban con nadie porque habían sido formados en la doctrina que ellos eran el pueblo especial de Dios. Y ahí Dios tuvo que tratar con él. Pero este hombre, dice la Biblia, que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y dice que este hombre vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y él le dijo: tus oraciones
y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Simón. ¿Sabe dónde estaba Simón? En la casa de un curtidor. ¿Sabe qué es un curtidor? Un hombre que trabaja con cueros de animales. Trabaja con cuero de vaca, cuero de chancho. Y ahí estaba Pedro con una gran dificultad. Él dice, no, yo jamás he entrado a la casa de un hombre así. Y ahí estaba, Dios lo estaba tratando. Le dijo, Pedro, mata y come. Y él dijo, no, porque nada inmundo ha entrado a mi boca. Y ahí Dios lo trató, lo preparó para ir a la casa de este Cornelio. Y le dijo, posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es o lo que tenés que hacer. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberle contado todo. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y ahí mismo le dijo, levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos, le dijo el Señor, porque yo los he enviado. Ahora fíjese que Dios no hace nada sino a través de sus siervos. Dios podía haber mandado un ángel a la casa de Cornelio, pero Dios no obra así. Dios obra a través de la iglesia. Dios obra a través de los pastores. Dios opera a través de sus hijos. Por lo tanto, Pedro tenía que ir. El versículo 22 ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras, tus remas, para oír lo que vas a decir. Hermano, lo que la iglesia tiene para decir, no lo van a decir los ángeles. Lo que la iglesia tiene para decir, solamente lo va a decir la iglesia. Y si la iglesia no lo dice, no lo dice nadie. Por lo tanto, hermano, es tiempo de abrir la boca y de predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Mas Pedro dice, entró y salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un hombre judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestiduras resplandecientes y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues hombres a Jope y haz venir. Bueno, y ahí estamos. Y ahí sigue. Entonces, ¿qué es lo que dijo? Vosotros sabéis en el 36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo.
este Señor de todos. Ahí comienza a predicar. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y escuche, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos con Él y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. ¿Qué dijo? Comí con Jesús, bebí con Él después que Él resucitó. Una prueba inmutable de la certeza de que Cristo resucitó de entre los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeran recibirían perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. No lo dejó terminar de predicar. El Espíritu Santo quería hacerlo rápido, así que lo cortó casi. Porque los que oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen con ellos por algún tiempo, por algunos días. Hermanos, este es el tiempo, este es el día donde Dios va a comenzar un gran avivamiento. Este es el día donde la gente va a correr y nosotros vamos a predicar la palabra con denuedo y sin temor. Y señales van a respaldar la palabra. La manifestación del Espíritu va a operar de tal manera que Dios va a respaldar la palabra predicada con señales, con la manifestación de poder del Espíritu Santo. ¿Usted lo cree? Por eso, hermanos, yo le invito a ponerse de pie. Hermanos, busquemos siempre la enseñanza que proviene del Espíritu, de la palabra de Dios. Oigamos lo que se enseña en la iglesia y oigamos lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Y aprendamos a discernir cuando algo que oímos es terrenal, que solo proviene de los hombres, por más sabio que parezca, es de hombres. Yo quiero que ahora tomemos un tiempo para adorar a Dios. Usted va a adorar a Dios ahora. Si alguien tiene que retirarse, hágalo en reverencia. Pero si usted sabe que Dios no ha terminado, ahí donde está, va a adorar a Dios. Pido que levante sus manos al Señor y vamos a adorar a Dios.